Yo llegué en capoeira en agosto del año 1995. Recuerdo que estaba paseando por el Parque Forestal y de repente vi que había muchos malabaristas. En ese tiempo se juntaban ahí detrás del Museo de Bellas Artes, chicos que hacían malabarismo, batucada, percusiones, ¿cierto? Y estando observando eso, muy entretenido, de repente veo que hay gente que estaba como practicando, habían como unas mujeres que estaban como haciendo unos pasos, ¿sí? Y me llamó la atención lo que estaban haciendo porque como que habían varias personas que estaban en la misma, pero no sabía cuál era el común denominador. Entonces de repente un poco más allá veo que viene un negro así, con un bolso, un tambor y unos palos. Y toda la gente cuando llega se acerca a él. Entonces ahí deja los instrumentos, deja los bolsos, ¿cierto? Y empieza a hacer una clase de capoeira. Yo la primera vez que me acerqué a ese lugar fue más bien buscando un espacio para ensayar. Yo era estudiante de teatro en ese entonces, estoy hablando de 1995, y llegué un domingo al Parque Forestal justamente a ensayar con un grupo de compañeros de teatro y me percaté de que había una persona con un instrumento, en el fondo no sabía ni siquiera yo si era un instrumento, pero con un objeto que producía un ruido que era muy llamativo. Ese es el birimbao. Esto se daba todos los domingos, en un encuentro en donde este profesor se acercaba al Parque Forestal todos los domingos y enseñaba la capoeira. En el 96 más bien fue cuando me inscribí como capoeirista y empecé con una continuidad de clases, ya no, o sea, si bien es cierto acá los domingos en el Parque Forestal, pero las clases en ese entonces, en el 96, se comenzaron a hacer en la Plaza Ñuñoa, también en el espacio público, al aire libre, una época en que también creo que era muy importante el uso de los espacios públicos, estaba muy ligado a lo sociopolítico y cultural, que venía, digamos, post una dictadura, porque el cambio de una cosa a otra, o sea, el hecho de que hasta el 91, 92 no hayamos estado usando los espacios públicos, tampoco fue que en el 93 los empezáramos a usar. Yo creo que también hubo una transición, entonces ya creo que yo después de 3 años, la gente entendió que no había problema de reunirse en el espacio público. Yo me recuerdo que capoeira para mí, cuando la recibí, creo que mencioné que era bastante visual, es una cosa súper llamativa, súper distinto, digamos, porque invitaba a esta libertad, tanto así en la expresión, ¿cierto? En poder romper esa estructura, esas cadenas, esos mentales respecto a, por ejemplo, a las posibilidades que te otorga tu cuerpo para poder desarrollar, no sé, una acrobacia en este caso, este diálogo corporal que no nos es tan propio, digamos, como idiosincrasia acá en Chile. La capoeira es más que salto, capoeira es más que una patada, capoeira es un lenguaje. Capoeira es un lenguaje que lleva música, que lleva rítmica, que lleva mandinga, que lleva amistad, pero que también lleva espiritualidad. Y también como chilenos adoptando una cultura que no nos es propia, pero que sin embargo somos capaces también de ser muy empáticos también con la historia de esta capoeira, que yo creo que eso fue lo que a mí me atrajo más, o sea, el entender que era parte de lo que hoy entiendo más bien como un sincretismo cultural, pero de gente que fue esclavizada. Entonces también estaba ligada a una historia de opresión que en lo personal a mí me marcaba mucho, volviendo un poco a lo que dije antes, por un tema de dictadura acá en Chile, haber pasado también por una cierta esclavitud también acá. Y lo bonito de este encuentro con esa arte fue que lo entendimos, y muy bien lo decía ese profesor era Cacao Pereira. Él nos habló de la lucha y liberación de los esclavos a través de la capoeira, sin embargo hacía la analogía a los tiempos de hoy, que todavía se puede hacer, creo yo, es como a liberarse también de las opresiones que tenemos como personas, con el trabajo, como individuos en una sociedad
que todos sabemos cómo es hoy en día, ¿cierto? Muy ligado al capitalismo, ¿cierto? A lo material. Entonces la invitación de él era más bien a liberarnos de todas esas trabas, trancas, de ser un poco más empático también con el otro y de compartir en otros espacios que no requerían ponerte tantas, digamos, presiones ni encasillarte, digamos, tanto. Capoeira te puede llevar a jugar, a hacer un juego bonito con alguien que realmente quiere conversar contigo a otro nivel. Con el tiempo y con la va adquiriendo como cierta madurez dentro de la capoeira, que vas entendiendo que el juego no es solamente un tema físico competitivo, sino que va más allá. Como que vas entendiendo esa noción que siempre Eduardo habla, que es como el diálogo dentro de, y que es pregunta, respuesta, y que tú... Hay diálogos en los que son muy amenos, hay diálogos en los que podéis pelear, hay diálogos en los que termináis gritando, hay diálogos en los que todo fluye. Entonces yo creo que eso es lo rico, cuando empezáis a entender eso y podéis como volcarlo dentro de tu juego de capoeira y hacerlo ese diálogo y entender que la persona te está consultando algo o tú proponerle cosas. Eso es lo que llama la atención. Yo creo que la capoeira llega primero por el cuerpo, entra, por el corazón, digamos. Que es lo que me pasó a mí, que me sentí una corazonada muy fuerte cuando la vi. O sea, fue el cuerpo que despierta. Las canciones de capoeira, cuando tú no sabes lo que dice el portugués, es como un mantra que se repite. Entonces ese es una vibración, un sonido que te invoca un trance, te va llevando a un trance. Y normalmente cuando el capoeirista entra en ese trance, es que se vuelve buen capoeirista, porque logra parar lo cognitivo, o sea, lo que quiere hacer, y se entrega al trance de estar jugando y deja el cuerpo suelto, confiando en lo que ya ha practicado. Y yo siento que muchas veces la capoeira para mí ha sido como un oráculo. Tú como yoga en la roda es como estás tu vida. Adicionalmente el hecho de como que generáis tantos lazos dentro de que finalmente se transforma en una familia más. Y eso es yo diría que es lo que más me gusta de hacer capoeira. Siento que capoeira llegó, se asentó y se va a quedar porque ya es parte de mí, de mi forma. Va a ser este año un poco más de la mitad de mi vida haciendo capoeira. Creo que si pudiese compartir con alguien, invitar a alguien a conocer capoeira, simplemente sería eso, otorgar la oportunidad de compartir, de conocer y que saquen sus propias conclusiones. Capoeira es libertad. Muchos barrios todavía hay lugares que no conocen la capoeira, entonces hay mucho espacio, el mundo es muy grande. Se necesita muchísimo también la capoeira para las personas, y con certeza en este proceso que estamos viendo, la capoeira está aportando un gran, creo, un espacio de comunicación humana, un espacio de valorización, porque se reconoce a las personas por sus logros y se enfoca todo hacia la mejora.